Un minuto empieza en el segundo 1 y termina en el segundo 59 para después de ese final recomenzar en el 1. Lo mismo con los milisegundos que conforman un segundo y con los minutos que conforman una hora. El corazón late, se aquieta y vuelve a latir. Una exhalación después de una inhalación. Día y noche, después de uno viene el otro y así sucesivamente. Vigilia y sueño. Todos tienen un punto en común, vuelven a acontecer en un ciclo natural. Así ocurre con los ritmos circadianos, la menstruación, el ciclo lunar que marca la repetición de la misma fase de la luna cada 29 días con 12 horas, la evaporación del agua, el enfriamiento del vapor y la posterior precipitación del vapor hecho agua que cae por su propio peso y reinicia el ciclo. Primavera, verano, otoño e invierno, para volver a primavera, después a verano, a otoño, a invierno y una vez más a la primavera. El ciclo vital o cadena alimenticia, en el que una planta es consumida por una cebra, la cebra por un león, el león por las lombrices, estas últimas convirtiendo la materia orgánica para que otra planta vuelva a reutilizarla a su favor y al de otra cebra. El ciclo zodiacal finaliza en Piscis y empieza inmediatamente en Aries, para volver a emprender su curso hacia Piscis. Por lo tanto, como el minuto último va seguido del minuto primero de una siguiente hora, la noche que sigue al día va continuada por la reaparición de los rayos solares. Las 4 estaciones danzan por el planeta una detrás de la otra. La Tierra gira alrededor del Sol llegando al mismo punto cada 365 días aproximadamente, comenzando un nuevo año. Así, después de nacer en llantos, vivir en vicisitudes y experimentar la desconocida muerte, tú, por ley, o si lo prefieres, por la analogía que gobierna sobre toda naturaleza, la cual aquí se ha demostrado, debes volver a nacer. Es esto a lo que se le llama reencarnación. Así como la ciencia actual comprende y acepta que los seres vivos evolucionan, siguiendo procesos imperceptibles para nuestros actuales medios físico-naturales por su extensión en el tiempo, y es una realidad este proceso a nivel externo, también es una verdad la evolución interna, y esta es permitida por medio de la reencarnación. Incluso más extendida en el tiempo, necesita de más de un cuerpo que dure entre 70 y 100 años. Necesita de muchas vidas para que esta ley pueda operar y el yo evolucionar. No obstante, se dirá que la reencarnación no tiene sentido por las objeciones que serán presentadas brevemente a continuación. La idea de la reencarnación es vaga y estéril. ¿Cómo dar veracidad a algo que ni siquiera puedes recordar? No es justo sufrir por los actos cometidos por otra persona. Es rechazada por la Iglesia y la tradición cristiana, oponiéndose, como el karma, al dogma del Hijo de Dios que murió en la cruz para permitir a la humanidad ser salva. Sus porqués a muchas manifestaciones ya han perdido vigencia, reemplazados por verdades científicas como la teoría de la herencia y la psicología moderna. Es ilógico que el hombre reencarne, como lo postula el hinduismo, en un animal o una planta, puesto que los miembros de estos últimos reinos no poseen un alma, y el hombre, que sí la posee, al reencarnar como una planta o un animal, perdería su alma. La humanidad se reproduce a una velocidad muy superior en comparación a las muertes de sus integrantes, constituyendo que hay más almas que llegan a la Tierra de las que se van, invalidando esta teoría.
Es inútil para dar respuestas a los enigmas de la vida y una invitación a la irresponsabilidad. Es muy aceptable que exista semejante rechazo en cuanto a la realidad de esta doctrina, y no es mucho más provechoso para la verdad el que con el paso de las décadas se haya popularizado de la manera en que lo ha hecho, puesto que es como la palabra verdad escrita con letras que significan mentira. Sin embargo, como se intentó hacer con karma, aquí será presentada la forma más perfecta, real y lógica de la doctrina de la reencarnación que se pueda dar a conocer hasta la fecha, y si después de recibirla continúa siendo rechazada, continuará significando un obstáculo para el mejoramiento integral y colectivo que tanto se pide interiormente y a gritos para la sociedad. Pero antes de que el brillo de esta verdad haga huir a la ignorancia de una doctrina tan mal comprendida como mal enseñada, su universalidad religiosa, su presencia en alguno de los pensamientos más filosofados y los testimonios que han sido comprobados como veraces, deberán hacer su trabajo. Al hinduismo se le puede considerar el padre de la doctrina de la reencarnación, siendo el budismo la segunda religión que más relacionan con esta enseñanza. Asimismo, otras religiones del Oriente, como el taoísmo, el jainismo, el sijismo y el sintoísmo, la sitúan entre sus respectivos sistemas de pensamiento y visiones del mundo. Podría no ser una sorpresa para casi nadie el que esta idea sea considerada tan normal en esa parte del mundo, pero para muchos occidentales es apenas un concepto extranjero que se ha ido popularizando desde hace poco más de un siglo para acá, que adopta cada vez más seguidores. Sin embargo, aunque renació en Occidente en el siglo XIX, estuvo presente en las religiones y culturas que en esta parte del globo prosperaron. Lo mismo en las culturas africanas. Es así que los mayas creían que a la hora de la muerte, el pisán o alma iba a parar al Xibalbá, guiado dentro de esta región por Apush, el dios de la muerte. En este inframundo permanecía por algún tiempo, luego del cual podía renacer, totalmente limpio de los recuerdos de su vida pasada, en un individuo completamente diferente. Leonel Gámez Céspedes, antiguo presidente de la Sociedad Yoruba de México, escribió en el concepto de la vida y la muerte en la religión yoruba. La vida y la muerte en nuestra religión nunca están separados, pues son procesos cíclicos. Nacemos para tener una vida que nos lleve a un estado de evolución y moriremos. Repetiremos este ciclo hasta que alcancemos un estado tal de elevación que ganemos el derecho de vivir junto a Olodumare y nuestra familia nos adore como a un ancestro o a un orisha. Después agrega, este concepto es muy similar a la idea oriental del karma y el dharma. En las culturas africanas es común la creencia de que un niño encarna a uno de sus antepasados, pero a diferencia de lo que se puede pretender, no es toda la personalidad del fallecido lo que pasa al nuevo cuerpo, sino un fragmento. En la Grecia clásica, la idea de la reencarnación no era desconocida, al punto de que el gran educador de la mente occidental en La República, su obra más conocida e influyente, regaló la leyenda El mito de una historia que aborda la vida en el más allá y que hace de su protagonista un afortunado por conocer el funcionamiento del inframundo, donde se presenta que las almas, buenas y malas, regresan a la vida después de un tiempo y de ser juzgados.
El griego Sócrates, uno de los filósofos más grandes de la historia universal, expresó: "Estoy seguro de que una nueva vida existe y de que la vida surge de la muerte". El padre de las matemáticas, Pitágoras, aseguraba conocer sus vidas pasadas. El conjunto de pueblos conocidos como celtas tenía, según Julio César, a la transmigración de las almas como una de sus doctrinas principales. Voltaire, el gran filósofo y francmasón, escribió que no es más sorprendente nacer dos veces que nacer una sola vez. Es así que en la página 524 de Príncipe del Tabernáculo, Areópago, rito escocés antiguo y aceptado, aparece escrito que las almas no alcanzarán el término de sus padecimientos hasta que las revoluciones del mundo las haya restaurado de su condición primitiva y las haya purificado de sus manchas, las cuales ellas han contraído. No se les puede permitir entrar al cielo hasta que se hayan distinguido ellas mismas por la práctica de la virtud. Los kurdos, los chinos, los cabalistas, todos ellos sostienen la misma doctrina. Y no hay una verdadera equivocación en esa última aseveración. Por ejemplo, la reencarnación fue una convicción para los judíos antes de la era cristiana. Quizá en la Torá, la Mishnah o el Talmud no se le mencione, haciendo creer a los no suficientemente estudiados que el judaísmo rechaza esta idea, pero en la Cábala, la interpretación mística y profunda que los judíos hicieron sobre los libros que conforman la Biblia aparece muy bien explicada. El Zohar, libro central de la corriente cabalística, entrega la doctrina de la reencarnación, hallándose en el comentario sobre la Parashá Mishpatim, el qué, el cómo y el porqué de esta verdad. Otros filósofos y personalidades influyentes a lo largo de la historia, la tradición hermética, la francmasonería, el rosacrucismo y otras culturas y religiones, las cuales si se expusieran aquí alargarían muchas decenas de minutos este audiovisual, tuvieron una concepción más o menos semejante de lo que es la reencarnación, pero como es lógico, con una base indiferenciada. ¿Y qué se puede decir del cristianismo, que ha condenado tanto la reencarnación por, según muchos, no ser una enseñanza contemplada en las páginas de su libro sagrado? El máximo pensador del cristianismo en el primer milenio, San Agustín de Hipona, al que tanto oponen a la reencarnación, en su obra Contra Académicos, escribió que el mensaje de Platón, el más puro y luminoso de toda la filosofía, ha dispersado por fin la oscuridad del error y ahora brilla principalmente en Plotino, un platónico tan parecido a su maestro que uno pensaría que vivían juntos, o más bien que Platón nace de nuevo en aquel, ya que un largo periodo de tiempo los separa. Un padre de la Iglesia apoyando una posible reencarnación. Pero no solo él, otros padres de la Iglesia primitiva fueron platónicos y neoplatónicos que apoyaron esta doctrina. Y si nos adentramos en la enseñanza escrita en la cual tantos millones depositan sus ignorantes esperanzas, encontramos que, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Algunos negarán diciendo que Elías no murió, sino que fue llevado al cielo, y su regreso se refiere a su transición de vuelta desde el cielo a la tierra. O mencionarán el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 14, que un ángel dijo que Juan el Bautista vino en espíritu y poder de Elías, y que esto no es una reencarnación, sino contradirán argumentando que Elías apareció junto a Moisés durante la transfiguración de Jesús, así como podrían disponer de la prueba de que el mismo Juan, cuando le preguntaron, ¿eres tú Elías?, dijo, no soy. Pero, a pesar de que se ha probado que los evangelios no son escritos hechos por los apóstoles, siendo obras de siglos posteriores, en Mateo, capítulo 17, versículo 13, los discípulos, los apóstoles mismos, comprendieron que se les estaba hablando de Juan el Bautista cuando Jesús hacía referencia a Elías. Por otra parte, Jesús dice una cosa y el ángel otra. ¿Quién tiene la verdad? Además, si Jesús pudo transfigurarse en gloria divina, o sea, cambiar su forma, ¿por qué no podría Juan hacer lo mismo, adquiriendo la forma de Elías, quien pudo ser una de sus vidas pasadas? Y si Juan dijo, no soy, cuando se le preguntó si era Elías, no contradice el ser la reencarnación de este último, pues ciertamente él no era Elías. En un tiempo atrás pudo serlo, pero en el tiempo en que se le pregunta, no. Cuando respondió dijo la verdad, pues en ese momento era Juan. Ya que lo anterior no convencería a ningún creyente fanático, para los cuales ninguna argumentación tiene caso, se intentará insistir con el siguiente pasaje de la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 y 2, se nos dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Lo siguiente que respondió Jesús fue que no había pecado el ciego ni sus padres, sino que tenía esa condición para que las obras de Dios se manifestaran. Estos versículos dejan ver que el humano puede pecar antes del nacimiento. ¿Y cómo podría ser eso posible si Dios crea cada alma junto al bebé donde habitará? ¿No enseña la Biblia que solo se peca en la tierra? Por eso se deja sospechar que en la tierra ese alma pecó antes de nacer ciego, porque de no ser así, no habría respondido Jesús, condenando a la idea de más de una vida en la tierra como lo hacen los defensores del cristianismo. También se puede considerar que los textos apócrifos, aquellos escritos que los señores del cristianismo no desearon y no desean incluir en el canon de la Iglesia, hacen mención a ideas más parecidas a la reencarnación que a la resurrección, doctrina a la que de hecho la reencarnación no se opone, siendo realidades distintas. Lo anterior solo como prueba de que esta doctrina, como karma, perteneció al credo original de la Iglesia, el cual fue demoledoramente alterado por inconveniencia para la Iglesia de oro y joyas. Una inconveniencia tal que llevó a Giordano Bruno a morir quemado por defender la reencarnación al proclamar que el alma puede estar en uno u otro cuerpo y pasar de un cuerpo a otro. Por el momento no se afirma ni se niega que su credo, plasmado en un libro que dice exhibir la palabra del Todopoderoso, sea real o no. Lo que se conoce como cristianismo y su enseñanza es una pequeña selección de fuentes específicas, elegida entre muchas más. ¿Cómo saber siquiera si las elegidas son las más confiables?
He ahí los 52 manuscritos de la biblioteca de Nag Hammadi, gnósticos por cierto, siendo los gnósticos una tradición cristiana que iba más allá de los símbolos, en dirección a las verdades que se ocultaban por debajo de estos, y que decían poseer enseñanzas legítimas de los apóstoles, entre ellos el Pistis Sophia, en el cual se hace a Jesús decir, junto con el pequeño Iao, que el poder de éste y el alma del profeta Elías se juntaron en el cuerpo de Juan el Bautista. Cabe destacar que la Iglesia se tornó enemiga de los gnósticos y buscaron silenciarlos, destruyendo sus manuscritos e incluso logrando instituir la pena de muerte por el simple hecho de llamarse gnóstico. Pero ¿por qué si la reencarnación está presente en la Biblia y es tan importante y real, solo aparece de una forma tan carente, al punto de hacer a muchos alegar que nada tiene esta religión que decir sobre el tema? Además del hecho de que la salvación por confiar en Cristo ha dado el poder autoritario a la Iglesia que hasta ahora ha conservado por temor a un infierno ficticio, y que un cambio de dirección hacia la reencarnación y el karma harían entender a cada uno que el poder y la responsabilidad está en ellos y no tras las puertas de un edificio, ante una cruz y en devoción a un hombre no más representante de Dios que el común de los hombres del siglo XXI. Además de eso, Jesús lo dijo claramente a sus apóstoles en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 11. A ustedes se les ha dado el secreto del reino de Dios, pero para todos los que están afuera, todo está en parábolas para que puedan ver sin percibir y oír sin entender. Las enseñanzas que figuran en la Biblia siguen siendo parábolas para los que están afuera, los devotos que creen conocer la verdad por leer la letra muerta, pues no todo lo que Jesús enseñó se encuentra allí cubierto, como se puede leer al final del Evangelio de Juan, que dice que si todas ellas estuvieran escritas, supone que el mundo entero no podría contener los libros que podrían hacerse. Y así, los que creen conocer todo acerca de su Salvador y lo que éste enseñó, ven sin percibir y oyen sin entender. ¿Es entonces la reencarnación solo una creencia nacida en la mayoría de pueblos antiguos, considerados primitivos y atrasados todavía por algunos, o tiene un sostén más moderno, una base científica o al menos un respaldo creíble en esta actualidad? Ian Stevenson, bioquímico, psiquiatra, en un tiempo director de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, estudió durante 40 años más de 3.000 casos de niños que aseveraban poder recordar sucesos de vidas que no eran las suyas, de épocas anteriores, de personajes que ya habían fallecido, con datos que no eran ajenos a la realidad, pues así como estos niños decían recordar, así había acontecido. Más aún, guardaban cierta familiaridad y simpatía con los miembros de las familias de esos que ellos decían recordarse siendo, al punto de conocer detalles que solo un miembro de esa familia podía saber. No por medio de la hipnosis, tan propensa a pervertirse en la oscura inmensidad de la mente humana, sino a través de la proximidad, investigación y recolección de datos que podían ser comprobados por cualquiera que tuviera los medios y se lo propusiera. Uno de sus casos, que rompió barreras mentales, es el de James Leininger, un niño que a sus 2 años recordaba haber sido James Huston, un piloto de guerra. Semejante revelación asustó a sus padres, y los relatos de James, como su atracción y su conocimiento por los aviones, solo generaron más impresión en ellos. Al acudir a un especialista se le sometió a terapias y pronto pudo recordar más detalles, como la identidad de un compañero de James Huston,
llamado Jack Larson. Pronto supieron que todo lo que ese pequeño contó no se separaba de los hechos, siendo capaz de recordar como propias partes de la vida y la muerte de un expiloto que sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Los familiares de Swarlata Mishra en 1951 ya conocían que Swarlata se identificaba como miembro de una familia que no eran ellos, al, en un viaje con su padre por el pueblo Cagni, tener la ocurrencia de ir a tomar un mejor té a su casa que se encontraba en dicho lugar que visitaban. Swarlata decía haber sido Viva Patak y haber muerto en 1838. En su antigua casa reconoció a su ex esposo, divulgándole secretos que no podía conocer de otra forma, al menos que hubiera sido en realidad Viva Batak o que el ex esposo de ésta se los confesara, cosa que fue documentado no ocurrió. La relación entre Swarlata y esa familia era de mucho cariño. Como estos, al menos 3000 casos, un puñado de ellos registrados en el libro de Ian Stevenson, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Todo esto puede ser corroborado y complementado por la investigación del interesado. La actual jefa del Departamento de Psicología Clínica del NIMHANS, la señora Satwan, el director médico de la Clínica de Psiquiatría Infantil y Familiar de la Universidad de Virginia, Jim Tucker, la terapeuta Carol Bowman y el psiquiatra Brian Weiss estudiaron también, como hombres y mujeres de ciencia, estos casos que hacen pensar en la reencarnación. Sin embargo, la ignorancia, propia como aquella de la ciencia oficial, no les dio el suficiente apoyo para establecer esto como una realidad innegable. Pero ¿existe realmente ese apoyo que instaura a esta doctrina como realidad incuestionable? A pesar de sus 40 años de investigación, Ian Stevenson nunca pudo formular una explicación científica de cómo ocurre esa transferencia de cuerpo a cuerpo, es decir, la reencarnación. Sin embargo, existe lo que Jesús llamó los secretos del reino de Dios, que aquí afirmamos no son otra cosa que la desclasificación de detalles más científicos que revelación divina, que los hombres de hace 2000 años no estaban listos para conocer, reservados solo para los apóstoles, y que aún hoy no todos parecen estar preparados para recibir, estando capacitados solo los que toman estos datos con la seriedad que merece la razón y lógica de estas enseñanzas. Esa verdad que te abre la puerta tenía la misión de separar a los que tienen la potencialidad de ver percibiendo y oír entendiendo de los que eligieron seguir estando afuera. Este presente te dará la bienvenida a un reino sin rival, al que sus enemigos han optado por atacar con indiferencia, difamaciones y tergiversaciones, puesto que ninguna objeción, por más definitiva que parezca, ha podido hacerle frente. Por supuesto, aquí se demostrará lo que se proclama. William Shakespeare tenía razón al decir que la vida es un escenario, porque la gran vida del yo es un drama y cada nueva vida y renacimiento es un nuevo acto en el cual asumimos otro papel y nos ponemos un nuevo vestuario. Pero a través de todo ello somos exactamente el mismo ser. Otra analogía. El yo es un árbol y la vida con la que se identifica es su follaje de hojas.
En primavera el follaje aparece joven e intensamente vivo, como el niño y su lozanía. En verano alcanza la fortaleza de la adultez. En otoño la debilidad de la vejez que lo hace caer cada vez más, para morir en invierno, liberando al árbol hasta que por la ley cíclica un follaje nuevo renazca y lo cubra. El yo y la persona con la que se identifica, como el árbol y el follaje, son distintos y simultáneamente el mismo. El yo es el verdadero pensador y la persona, como la máscara que es, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, gustos, aversiones, pasiones y todo lo que mujer y hombre creen ser, o sea, los ingredientes kármicos que eligieron con sus acciones pasadas para sí. Si sirve de algo para el entendimiento adecuado, un niño recién nacido se parece mucho más al yo real que el adulto que se ha formado toda una personalidad como efecto de sus vivencias, educación adquirida y visiones propias de la vida. Los ingredientes kármicos de una vida son los que se transforman al renacer, aparentando, según las necesidades evolutivas, ser una persona muy diferente a la que fue. Pero el yo continúa siendo el mismo, experimentando, viviendo, sufriendo los efectos de las causas que derivan de la identificación con cada una de sus máscaras temporales. Para los animales no es igual. Al carecer del yo y por lo tanto ser incapaz de ir en contra de la naturaleza o producir causas que la perturben, un perro debe encarnar una sola vez dentro de la familia canina, pues la naturaleza, a través de su instinto pleno, le dará todo lo necesario para la evolución en esa única experiencia. Y así con cada miembro del reino animal. Dicho esto, que la siguiente explicación derrote una objeción. Una vez el yo, el pensador, ha arribado a la escena, nunca más retorna a las formas inferiores. Primero porque no lo desea y segundo porque no puede. Porque así como la sangre en el cuerpo está impedida por válvulas de retroceder y congestionar el corazón, de la misma manera en el vasto sistema de circulación universal, la puerta se cierra detrás del pensador impidiéndole su retroceso. ¿Por qué en la India se enseñó entonces que el hombre sí reencarna en los reinos inferiores? Esto, para los que ven y perciben, se refiere secretamente a que, como la piel es desechada por el cuerpo a cada momento, siendo parte de las partículas que son visibles en el aire cuando se mira a través de un rayo de luz, asimismo el hombre todo el tiempo está expulsando y atrayendo átomos, y no solo a nivel físico, pues los átomos son los componentes de todo, incluido emociones y pensamientos. Esta atracción de átomos obedece a la ley de afinidad y pensamientos afines a los de otros expulsarán átomos de esa calidad hacia ellos. Lo mismo acontece con animales, plantas e incluso piedras, y es así que toda manifestación que se permita el ser humano afín a la de los animales, como la brutalidad, la autodefensa o algunas formas de deseo, enviarán átomos hacia las bestias, incorporándose en ellas, diciéndose por eso que el hombre puede entrar en la carne de los animales y los demás reinos inferiores, lo que se simboliza como una reencarnación. Y la objeción de no poder recordar las vidas pasadas. Esta es complementada con lo injusto que sería no poder recordar eso que hoy nos produce sufrimiento. Esas personas que así preguntan ignoran siempre el hecho de que ellos también experimentan durante su vida numerosos placeres y recompensas y se contentan con aceptarlos sin preguntar.
Porque si es injusto ser castigados por actos cometidos que no recordamos, entonces también es injusto el ser recompensados por otros actos que también han sido olvidados. El mero hecho de entrar en la vida terrenal no es fundamento apropiado para ninguna recompensa ni castigo. Recompensa y castigo deben ser el justo merecimiento por una conducta anterior. La ley de justicia de la naturaleza no es imperfecta, y es sólo la imperfección de la justicia humana la que requiere que el delincuente sepa y recuerde en esta vida un hecho al cual va enlazado una pena. En la vida anterior el ser que actuó entonces estaba bien consciente de lo que hizo, y es su naturaleza la que determina las consecuencias de sus actos, siendo por tanto justa. Bien sabemos que la naturaleza hará que el efecto siga a la causa, cualesquiera que sean nuestros deseos, ya sea que recordemos u olvidemos lo que hicimos. Si un infante es lastimado en sus primeros años por la niñera al extremo de preparar el terreno para una lisiadura en el curso de su vida, como es frecuente el caso, la lisiadura se manifestará aunque no fuera el niño el causante ni recordara nada acerca de ello. Pero la reencarnación, con su doctrina acompañante de karma, demuestra debidamente cuán justo y perfecto es el esquema completo de la naturaleza. Además, ¿puedes recordar qué estabas haciendo exactamente hace un año? Y el día siguiente a ese, y el siguiente. Si la respuesta es no, ¿acaso es motivo eso para decir que nunca los viviste o que jamás ocurrieron? ¿Qué puede esperarse entonces de lo que aconteció en otra vida cuando, de acuerdo con la doctrina de la reencarnación, el cerebro de entonces no era el mismo del que dispones ahora? Muchas personas, sin embargo, recuerdan que han vivido antes. Los poetas lo han cantado así. Los niños lo saben bien hasta que el constante vivir en un ambiente de incredulidad ahuyenta el recuerdo de sus mentes por el momento. Pero todos están sujetos a las limitaciones impuestas al yo por el nuevo cerebro en cada vida terrenal. Esta es la razón por la cual no somos capaces de retener las imágenes y escenas del pasado, bien sean de esta o de vidas anteriores. El cerebro es el instrumento para la memoria del yo, y siendo nuevo en cada vida pero con una cierta capacidad, el yo puede únicamente usarlo en la nueva vida con arreglo a dicha capacidad. Esa capacidad será plenamente utilizada o no, solo de acuerdo con los propios deseos y conducta previa del yo, porque las decisiones tomadas en esas vidas pasadas habrán aumentado o disminuido su poder para vencer las fuerzas de la existencia material, es decir, para definir el alcance del actual cerebro y su memoria. Y la población mundial como negativa para esta doctrina. Primero hay que preguntarse si las estadísticas del crecimiento de la población, su tasa de mortalidad y de natalidad se hallan acordes con los hechos. Si la respuesta fuera sí, entonces esta doctrina responde con lo siguiente. El número total de los yoes es vasto, y por esa razón el número de yoes listo para tomar posesión de los cuerpos por nacer que exceden el número de los que mueren es suficiente. Pero también se debe tener en mente que cada yo por sí mismo varía la duración de su permanencia en los estados después de la muerte.
Los yoes no reencarnan con los mismos intervalos, sino que emergen de esos estados de reposo después de la muerte en proporciones y números diversos, y siempre que ocurre un gran número de muertes por motivos de guerra, peste o hambre, hay de inmediato una precipitación de yoes hacia la encarnación, bien sea en el mismo lugar o en cualquier otro sitio o raza. Pudiendo responder a esta objeción y un poco a aquella que niega que esta enseñanza puede explicar los enigmas de la vida, el problema del aumento excesivo de la población desde el año 1 de la era cristiana, en que la población era de 250 millones de habitantes, y tuvieron que pasar 1649 años para que se duplicara, y que increíblemente menos de 400 años después se hizo casi 16 veces más grande. Esto puede ser aclarado por esta doctrina. Para abordarlo brevemente aquí, por ser datos que no se han compartido todavía, lo que podría resultar confuso y hasta ser motivo de incredulidad, se debe conocer que al morir el yo pasa por diferentes estados, los cuales nada tienen que ver con la mentira del libro tibetano de los muertos u otros inventos posteriores, y que su duración en estos estados reales depende de la naturaleza de los ingredientes kármicos, de qué tanto peso terrenal se lleve sobre sí, siendo el profundo materialismo y el ateísmo las cargas que, por su peso terrestre, más fuerte arrastran de vuelta hacia el nacimiento. Y no ha habido un aumento gradual de ateísmo desde el movimiento cultural conocido como el Renacimiento hasta esta época moderna acorde al aumento masivo de la población. Una explicación más detallada podría darse en el futuro. Otros misterios a los que esta doctrina verdadera puede dar luces es a la persistencia de las comunidades salvajes, al ascenso y decadencia de naciones y civilizaciones, la total extinción de naciones, explicación que no puede ser encontrada en ninguna parte sino en la reencarnación. El salvajismo aún existe porque todavía hay yoes cuya experiencia es tan limitada que aún permanecen salvajes. Esos yoes emergerán dentro de razas superiores cuando se encuentren preparados. Las razas se extinguen porque los yoes han obtenido ya toda la experiencia que esa clase de raza les ofrece. Por eso nos encontramos al piel roja, el Otentote, a los indígenas de la isla de Pascua y otros, como ejemplos de las razas abandonadas por los yoes avanzados. Y mientras esas razas están en el proceso de extinción, otros yoes, que no han disfrutado aún de una vida más elevada, encarnan en los cuerpos de esas razas agonizantes para usarlos con el propósito de adquirir la experiencia que ese cuerpo racial pueda darles. Una raza no podría surgir y repentinamente desaparecer. Nosotros vemos que ese no es el caso, pero la ciencia no puede dar ninguna explicación. Simplemente se limita a decir que es un hecho que las naciones decaen. Pero en esta explicación no se toma en cuenta la existencia del hombre interno ni las leyes recónditas, sutiles y ocultas que se unifican para formar una raza. Esta enseñanza explica que la energía acumulada tiene que gastarse gradualmente y por lo tanto la reproducción de los cuerpos del carácter de esa raza seguirá adelante, aunque los yoes no son más conducidos a habitar cuerpos de ese tipo, a menos que esos yoes sean de un desarrollo igual al de la raza. Por consiguiente, hay una época en que el conjunto total de yoes que han fundado la raza la abandonan para ir a otro ambiente físico más semejante a ellos. La economía de la naturaleza no permitirá que la raza física repentinamente se desvanezca y así, en el orden verdadero de la evolución,
Otros yoes menos avanzados arriban y usan las formas todavía disponibles para prolongar la producción de los cuerpos, aunque en menor y menor número cada siglo. Estos yoes menos avanzados no pueden mantenerse al nivel de capacidad del cúmulo de energías dejadas por los otros yoes, y así, mientras el nuevo contingente adquiere tanta experiencia como sea posible, la raza se extingue con el tiempo, después de pasar por su periodo de decadencia. Esta es la explicación de lo que puede ser calificado como salvajismo descendente, y ninguna otra teoría podría explicar estos hechos. Los etnólogos han pensado a veces que las razas más civilizadas exterminan a las demás, pero la realidad es que, como consecuencia de la gran diferencia que existe entre los yoes que habitan el cuerpo de la vieja raza y la energía del cuerpo en sí, las mujeres comienzan a volverse estériles y de este modo, lentamente pero con toda certeza, el número de muertes excede al de nacimientos. Aunque en apariencia no se perciba así en la actualidad por su supremacía económica y tecnológica, entre otras, la misma China está en el proceso de decadencia y se encuentra ahora en un estado casi estacionario, precisamente antes de su precipitación hacia la caída. Grandes civilizaciones como las de Egipto y Babilonia han desaparecido porque los yoes que las fundaron han reencarnado hace tiempo en las grandes naciones conquistadoras de Europa y los actuales continentes de las Américas. Como naciones y razas, esos yoes han reencarnado totalmente y vuelto a nacer para fines más elevados que nunca. La herencia no invalida la reencarnación, sino que, como Ian Stevenson postulaba de manera acertada, la reencarnación corrige y optimiza la teoría cromosómica. La herencia, al proporcionarnos un cuerpo físico en cualquier familia, provee el ambiente apropiado para el yo. El yo solo encarna en una familia que o bien responde completamente a su naturaleza toda, o le ofrece la oportunidad para la realización de su evolución, y que además está vinculada con el yo por razón de sus encarnaciones pasadas o por causas mutuamente creadas. Así pues, el niño malvado puede nacer en una familia actualmente buena, porque los padres y el niño están indisolublemente vinculados por acciones pasadas. Esa es una oportunidad de redención para el niño y la ocasión de castigo para los padres. Esto define a la herencia corporal como un régimen de la naturaleza que gobierna los cuerpos que debemos habitar, al igual que las casas y edificios de una ciudad revelan la mentalidad de sus constructores. Y como nosotros, lo mismo que nuestros padres, fuimos los elaboradores que influenciamos la obra hecha a través de otros cuerpos, tomamos parte y fuimos responsables de diversos estados de la sociedad en los cuales el desarrollo del cuerpo físico y del cerebro fue ya retardado o avanzado, envilecido o enaltecido. De igual modo somos responsables en esta vida de la civilización dentro de la cual aparecemos ahora. La herencia provee el alojamiento y también impone esas limitaciones de capacidad cerebral o corpórea que son a menudo como un castigo y otras veces como una ayuda, pero que jamás afectan al yo.
La transmisión de características es una cuestión material y tan solo la manifestación de consecuencias en una nación de las acciones de vidas anteriores de los yoes destinados a formar parte de esa raza. Las limitaciones impuestas al yo por cualquier herencia de familia son las consecuencias exactas de las vidas anteriores de ese mismo yo. El hecho de que tales rasgos físicos y peculiaridades mentales sean transmitidos no contradice la doctrina de la reencarnación, puesto que sabemos que la mente conductora y el carácter verdadero de cada quien no son el resultado de un cuerpo y un cerebro físicos, sino que pertenecen al yo en su vida interior y esencial. La transmisión de características y tendencias por mediación de los padres y del cuerpo es exactamente el método elegido por la naturaleza para proporcionarle al yo encarnante el alojamiento apropiado en el cual pueda proseguir su trabajo. Cualquier otro método sería imposible y anormal al orden natural. La herencia, como la gran regla y como explicación completa, queda absolutamente derribada y contradicha por la historia, que no muestra ninguna prueba de transmisión continua de erudición, poder y capacidad. Tomando una ilustración individual, tenemos al gran músico Bach, cuyos descendientes por línea directa mostraron una marcada disminución del talento musical que condujo a su final desaparición del seno de la familia. Pero esta doctrina en su presente versión enseña que en este caso, como en todos los similares, la capacidad y la habilidad verdaderas únicamente han desaparecido de una familia y de un conjunto nacional, pero son de hecho conservadas por los yoes que antiguamente las exhibieron y quienes están ahora encarnados en alguna otra nación y familia de la era presente. Mozart, mientras era un infante, pudo crear partituras orquestales. Esto no fue debido a la herencia, porque tal partitura no es natural, sino que es forzada, mecánica y enteramente convencional. Pero aún así Mozart tenía el conocimiento sin previa instrucción. ¿Cómo? Porque su yo había aprendido de música en una vida pasada y después, como Mozart, contaba con un cerebro musical proporcionado por su línea familiar y por tanto el yo no estaba impedido en sus esfuerzos para exponer su talento musical. Pero más extraordinario aún es el caso del ciego Tom, un negro cuya familia no podía bajo ningún concepto poseer conocimiento alguno del piano, un instrumento moderno para esa época, como para poder transmitirle ese conocimiento a los átomos de su cuerpo. Sin embargo, él tenía un gran talento musical y conocía el mecanismo actual de la escala musical del piano. Esta reminiscencia del conocimiento adquirido en vidas pasadas explica también el instinto, porque este no es más que reminiscencia divisible entre memoria física y mental. Se ve tanto en el niño como en el animal y no es más que el resultado de previas experiencias. Y bien sea que observemos al bebé recién nacido extendiendo sus bracitos para asegurar su propia protección, o al animal con su gran poder instintivo, o a la abeja construyendo una celda del panal de acuerdo con exactas reglas geométricas, esto es todo el efecto de la reencarnación actuando por medio de la mente o de la célula física, porque de acuerdo con lo que se ha expuesto anteriormente, ningún átomo está exento de vida, de conciencia y de inteligencia propia. En el caso del gran músico Bach, tenemos la prueba de que la herencia no cuenta para nada si el yo no ha adquirido previamente la experiencia en las facultades que esos genes proporcionan,
pues su genio no fue transmitido por sus descendientes y gradualmente se desvaneció, abandonando finalmente del todo el seno de la familia. Así también se explica el advenimiento de idiotas o de hijos perversos en familias cuyos padres son honorables, puros o intelectuales en grado sumo. Estos son casos en los cuales la herencia es mantenida a raya por un yo del todo malvado y deficiente. A menudo se ha enseñado que la oposición a la idea de reencarnación ha sido exclusivamente basada en prejuicios o en un dogma que solamente se puede sostener cuando la mente está encadenada e impedida de ejecutar sus propias facultades. La reencarnación es la más noble de las doctrinas y constituyendo junto a karma la doctrina gemela, es la única que da las bases para la ética que tanto clama nuestro mundo. Contemplando la vida y su probable finalidad, con toda la variada experiencia posible para el hombre, uno está forzado a la conclusión de que una sola vida no es suficiente para llevar a cabo todo lo que intenta la naturaleza, sin mencionar lo que el hombre mismo desea lograr. Hay en el hombre un inmenso campo de poderes latentes que, según notamos, podrían ser desarrollados si se les fuera dada la oportunidad. Un conocimiento infinito en amplitud y en diversidad se extiende ante nosotros, especialmente en estos tiempos en que la investigación especializada está a la orden del día. Nosotros percibimos que tenemos aspiraciones muy elevadas, sin tener el tiempo para poder realizarlas en toda su medida, mientras la gran tropa de pasiones y deseos, motivos y ambiciones egoístas guerrean contra nosotros y entre ellos mismos, persiguiéndonos aún hasta la puerta del sepulcro. Todos estos obstáculos tienen que ser tratados, conquistados, usados, sojuzgados. Una vida no es suficiente para todo esto. Decir que no tenemos sino una sola vida aquí, con tales posibilidades frente a nosotros imposibles de desarrollar, es hacer del universo y la vida tan solo una inmensa y cruel broma perpetrada por un Dios poderoso, el cual puede ser acusado por aquellos que creen en la creación especial de almas, de glorificarse y bromear con el diminuto hombre, simplemente porque ese hombre es pequeño y una mera criatura del Todopoderoso. Lo mismo que la no existencia después de morir que ha propuesto la ciencia, esa idea desalmada y sin sentido semejante a la que plantea que la vida en la Tierra es meramente un accidente, único en su especie, del universo. Una vida humana a lo sumo es de unos 100 años. Las estadísticas reducen esta edad a un promedio de entre 70 y 80, y de este remanente tan reducido, una parte considerable es empleada en el sueño y otra parte en la niñez. Siendo esto así, en una sola vida parece ser completamente imposible alcanzar una mera fracción de lo que la naturaleza evidentemente tiene planeado. Nosotros vagamente percibimos muchas verdades que una sola vida no nos da tiempo suficiente para hacer y comprender, y esto es especialmente así cuando los humanos tienen que sostener la gran lucha por la sobrevivencia. Nuestras facultades son pequeñas, sin desarrollo o débiles. Una sola vida no da la oportunidad para alterar esto. Nosotros percibimos otros poderes que tenemos latentes,
que no pueden ser desarrollados en tan corto espacio de tiempo, y tenemos mucho más que una simple sospecha de que el ámbito del campo de la verdad es mucho mayor que el reducido círculo en el cual estamos ahora confinados. No es razonable suponer que, o Dios o la naturaleza, nos encierre dentro de un cuerpo simplemente para llenarnos de rencor porque no podemos tener más oportunidad aquí, para después obtener un sufrimiento eterno o una elevación celestial que haga a la estancia en la tierra perder sentido y verdadera utilidad, lo mismo que resultaría del cese de la existencia después del accidente que postulan es la vida, sino que, más bien, tenemos que llegar a la conclusión tan o más evolutiva que las teorías darwinistas, de que una serie de encarnaciones nos han conducido a la presente condición y que el proceso de llegar aquí una y otra vez debe continuar, con el propósito de brindarnos las oportunidades necesarias. Esto ha sido, de una manera breve e imperfecta en su composición, la verdad de karma y reencarnación.